Muy bien, buenos días hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Bendecidos. Reinando en vida. Firmes, perfectos, completos. Amén. Sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Sentados en lugares celestiales con la mente de Cristo. Amén. Somos un espíritu con el Señor. Estamos completos en Él. Bendecidos con toda bendición espiritual. Hermano, esto es ser bendecido, esta posición que nosotros tenemos. Esto es ser bendecidos, esta posición gloriosa que nosotros tenemos, la seguridad de lo que nosotros somos en Cristo por el Evangelio. El que comenzó en nosotros va a terminar. Así es que la obra 100% de Dios. Amén. La obra 100% de Dios. Saludamos a todos los que nos ven por el video, los que nos ven por el internet. Queremos saludarles, decirles que ustedes son bendecidos, que ustedes son muy importantes para el Señor, y quiera Dios que el Señor en esta hora en el que usted está viendo este video, el Señor abra su corazón para que usted entienda lo que es el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es un evangelio de riquezas. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la ciencia y de la sabiduría, y Cristo está en nosotros. Miren, hermanos, ¿cómo estamos? Amén. ¿Cómo estamos? Todo esto es por fe para la gloria del Señor. Quiero recordarles, hermanos, los que estamos acá y los que nos ven por el video, que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook. También estamos en YouTube, puedes buscarnos como Centro Cristiano El Gran Despertar de la Gracia, y cuando sale la página, mira, allí están los videos que grabamos todos los domingos acá en nuestro lugar de reunión. Hoy vamos a grabar este video que es con nuestro muy amado hermano Abel Beita, que nos trae la enseñanza de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Así es que todos los domingos grabamos acá en nuestro lugar de reunión. Nuestro lugar de reunión está en San José Centro, de las oficinas de Acueductos, oficinas muy conocidas, 100 metros al sur, 225 metros al este. Aquí estamos todos los domingos a las 10 de la mañana para la gloria del Señor. Ahora sí, vamos a pasar a nuestro hermano Abel. Hermano Abel, bendecido y bienvenido. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, vamos a la segunda parte de este pensamiento. Pablo dijo que no se rehusó a anunciar todo el consejo. Todo el consejo. Ahora tampoco estamos rehusándonos a anunciar todo el consejo. Venimos hablando del tema, a nadie conocemos según la carne, de 2 Corintios 5:16, y espero en esta hora poder concluir al menos parcialmente el significado de 2 Corintios capítulo 5, verso 16, donde dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Decía yo, hermanos, que una interpretación superficial de ese verso ha llevado a personas a ser esclavizados por uno de los dos enemigos de la gracia, que es, el primero es el legalismo y el segundo es el libertinaje. Adelantándome un poco, quisiera que ustedes consideraran, a forma de pregunta, les digo en esta hora, a nadie conocemos según la carne. ¿A qué carne se estaba refiriendo el apóstol Pablo? ¿Sería a la carne física? No. Esta carne, yo tengo que conocerlos a ustedes conforme a la carne. No puedo ignorar que usted tiene sus rasgos físicos
que usted tiene un ADN, que usted tiene cromosomas dentro de sus células que definen quién usted es. Yo tengo que conocer si usted es bajito, si usted es alto, o si usted es bonito, o es más bonito. No puedo ignorar eso. Yo lo veo a usted venir a la distancia y yo digo, lo conozco. ¿Cómo lo conozco? Sí, lo conozco en carne. ¿Cómo en carne? Sí, porque él tiene este y aquel rasgo físico, camina de esta forma, se ríe de esta forma, tiene el pelo, o casi no tiene como yo, ¿verdad? ¿Sería esa la carne que Pablo se estaba refiriendo? A nadie conocer, no, yo tengo que conocerlos en carne. Una carne. Segunda carne, concupiscencia. La que Pablo nos exhorta a no ceder a los deseos de la carne. Cuando Pablo dice, a nadie conocemos según la carne, ¿se estará refiriendo a los deseos carnales? No. ¿Por qué? Porque la segunda parte del verso, hermano, nos prueba que no es esa carne. ¿Qué dice la segunda? Aún si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué le podemos conocer a Cristo conforme a la carne? Dígame usted. ¿Qué está hablando de la ley? No, de la nacionalidad. Yo no veo que la palabra del Señor dé algún mal testimonio a Jesús o para decir, es que no, Jesús estaba así, yo no lo conozco conforme a la carne. No, Él fue perfecto. La nacionalidad. Él fue tentado en todo, como dice la palabra, conforme a nosotros, igual, pero sin pecado. Yo no puedo pensar que a la carne que Pablo se está refiriendo ahí es la carne concupiscencia. Porque Cristo no tuvo tal cosa. Y él dice, y aún si a Cristo conocimos así, ya no lo conocemos. Tercera carne, linaje. A esa carne se refería Pablo cuando dijo, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. No está tan difícil de entender, ¿verdad, hermanos? No está tan difícil. Entonces entender que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, no está hablando carne física, no está hablando los deseos carnales, concupiscencia, sino que está hablando del linaje de Cristo. Que Pablo mismo dijo, si es conforme a la carne, yo tengo mucho de qué jactarme. Hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley irreprensible. Y después dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ya no. Todas las tengo por perder. Eso encaja muy bien con lo que dice 2 Corintios 5:16. De aquí en adelante a nadie conocemos seguro. Entonces, hermano, es un grave error, lo digo para nosotros conocedores de gracia y todos los que lo entiendan de esta forma, por favor. Es un grave error ver a una persona siendo víctima del libertinaje de cuestiones carnales y aplicarles la verdad. No lo conozco según la carne. Equivocado. ¿Cuántos lo están entendiendo? No. Si vamos a recibir todo el consejo divino, tenemos que empezar por entender estas cosas que son tan... Es que hermanos, ya hablamos de que el pecado fue quitado y que nosotros con Dios estamos salvos eternamente. Pero el pecado que está en nuestra carne es destructivo. Dicen que un rey en una ocasión
le dio el trabajo a un pintor de pintar el rostro más puro que había, porque él quería un cuadro del niño Jesús. Y aquel hombre se le dio su tiempo y aquel hombre se fue buscando por aldeas a ver dónde había una criatura que se reflejara una pureza, una inocencia, una perfección. Y se encontró un niño por allá y le pagó a los padres para que lo dejaran posar y empezó a pintar. Cuando hubo concluido su obra, se lo llevó al rey y el rey quedó muy complacido. Verdaderamente esta criatura representa a Jesús. Pasaron unos años y le dijo: ahora al pintor quiero que me busque un rostro feo, que quiero que tener un cuadro de Judas también. Le dio tanto tiempo para que se fuera a buscar a alguien con una apariencia grotesca, fea, ¿verdad? Que representara a Judas. Y aquel hombre se empezó a buscar por todos lados. Por fin encontró uno tirado ahí en una orilla, con un rostro desfigurado, horrible, y ya le ofreció dinero. Y el señor ese aceptó el dinero para después irse a seguir tomando. Pero le dijo: tiene que estar sentado aquí un rato para que yo lo pinte. Y ya lo empezó a pintar porque era el cuadro perfecto de Judas. Aquel hombre, cuando lo estaba pintando, empezó a bajarle lágrimas por aquí. Y el pintor le dijo: ¿por qué llora? Y aquel hombre dijo: porque hace 20 años usted me pintó para representar a Jesús. El pecado destruye. El pecado es traicionero. El pecado no te puede alcanzar porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Allá. Pero aquí puede hacer mucho daño. Y Dios quiere que nosotros seamos un pueblo celoso de buenas obras. Amén, así es. En primer lugar, porque nos beneficia a nosotros. Y en segundo lugar, porque nosotros representamos la gracia de Dios allá afuera. Exacto. Y te voy a decir algo. Mucha gente legalista se sirve de malas interpretaciones de 2 Corintios 5:16 para no venir a la gracia. Qué lamentable. Si eso es la gracia, no la quiero. Mucha gente me culpa a mí, a Ben 20, de predicar la gracia, porque quienes la oyeron y no entendieron, o quienes pasaron por 2 Corintios 5:16 superficialmente, ahora ven todo como normal, y no todo está normal. Con Dios todo está normal, pero aquí abajo no está normal. Hay un pasaje, hermanos, que yo quisiera compartirles, y yo no les estoy hablando ni de Levíticos ni de Éxodo, estoy hablando de los escritos de Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. ¿Quién escribió Timoteo? Pablo, el apóstol de la gracia. Un aplauso a Marquitos. Segunda de Timoteo, capítulo 2. 19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Amén. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahí está bien. Entonces, bueno, yo soy un creyente normal en la iglesia, yo no tengo cargo, yo voy ahí a congregarme nada más, yo no soy un instrumento. Bueno, dice, verso 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata,
sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia, ¿quién se limpia? Alguno. ¿Yo me puedo limpiar? Claro. Si no, no lo dijera. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado al Señor y dispuesto para toda buena obra. No para ser salvo, no. Ya eso está resuelto. Será instrumento para toda buena obra. Ahora yo pregunto, ¿y si no se limpia? Mala obra. Con Dios no pasa nada. Pero conmigo sí puede pasar. Además de que no puedo ser un buen instrumento, y yo quiero ser un buen instrumento. Así es, yo también. Es que eso es, hermanos, parte del concepto. Ahora bien, ¿por qué es que el legalismo no puede asimilar que una persona que no se limpia de estas cosas puede ser salvo? ¿Por qué? Porque ese es el caballo de pelea de los legalistas. Si lo ven a usted haciendo algo que no está bien, no es salvo. ¿Verdad? Pero, ¿por qué? Porque Pablo, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, vamos a ir, estamos usando todos los versos, hermano, por cierto, estamos usando todos los versos que generalmente en gracia no usamos. Son aquellos que les pasamos por encima, pero Pablo fue el que también nos dijo, hermano. ¿No es cierto? Claro. No me vean así tan feo. Gálatas capítulo 5, vamos a ir. Miren. Dice 5:19, manifiestas, dice, son las obras de la carne. Las obras de la carne. La carne mía. No, aquí no está hablando de linaje. Aquí no está hablando de 2 Corintios 5:16. A nadie conocemos según la carne. Aquí parece que Pablo sí está conociendo gente según la carne. ¿Qué pasó? Que es otra carne. No es linaje. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Hermano, no quedó títere con cabeza. Nadie se salvó. Mejor no siga. No, yo aquí estoy retratado. Pues califico. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No dice que no son salvos. No heredarán el reino. Es que ser salvo y heredar el reino son dos cosas diferentes, hermano. Para ser salvo, dice Pablo que es por gracia, por fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. No por no adulterar, no por no tener celos, no, eso es por obra de Dios, para que nadie se gloríe. Y el que no hace ninguna de estas cosas que dice Pablo allí en Gálatas 5:19 en adelante, hermano, el que dice que no hace ninguna de esas cosas está mintiendo. Entonces, me lleva a la siguiente conclusión. Usted está viviendo el reino de Dios en la medida que usted logre someter su carne. ¿A qué reino de Dios se refiere ahí? El reino de Dios
Dijo Jesús que se hace fuerza y solo los violentos lo arrebatan. Por ninguna violencia que usted pueda tener puede ser salvo. Si no es por gracia, no es salvo. Pablo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y si alguien tenía claro lo que es la salvación, era Pablo. Y él sabía que no era por tribulación, ni por esfuerzo, ni por sufrimiento, ni por nada. No, es por gracia. Claro. Pero él dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y solamente, oiga bien, los que reciben la abundancia de la gracia, quiere decir las dos cosas, la seguridad de la salvación y el consejo divino, como el que estás oyendo. Solamente el que recibe la abundancia de la gracia, dice, son los que reinarán en vida. Ajá. Estar en el Evangelio de Dios, entonces. No escuché, hermano. Estar en el Evangelio de Dios, conocerlo. Sí. Ese es el reino de Dios, revelado. Pienso yo, no sé. Entonces, No. hay creyentes Sí, claro. que están en gracia, Sin evangelio del reino. pero no están en el reino de Dios. Exacto. Y hay creyentes que ni están en gracia ni están en el reino de Dios. Yo siento que nosotros, conocedores de la gracia, aquí entre usted y yo, nosotros estamos en la gracia, pero a veces no estamos en el reino de Dios. Así es. Dice Es Romanos, sencillo, hermano. deme aquí. Dice Romanos 14 que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Yo a veces me siento que no estoy en el reino de Dios. No, dudo de mi salvación. No. Ahora, tal vez usted puede decir, Abeli, ¿qué hago yo? Entonces, si yo quedé retratado ahí en Gálatas 5, honestamente, ¿a cuánto se les aplicó alguna de esas cosas de Gálatas 5? A mí no me hizo mucha gracia la lectura. Por lo menos una. Y como dice un buen conocedor de la ley, Santiago, el que viola la ley en un punto se hace culpable de todo. Sí, sí. Se compró todas. En serio, yo podré no robar, no adulterar, pero que me da envidia a veces. Y para justificarme digo, de la buena. No. Ahí lo está reinando. Porque Eso es. el que es culpable, por ejemplo, de enemistad, ¿hay alguien aquí que tiene enemistad con alguien en este momento? Conmigo Yo mismo. no, yo estoy en paz con todos los hombres. Sí, conmigo mismo. Un aplauso para usted. Siempre todos. hay alguien que le cae mal a uno, a ver. Con la suegra. Miras. Es que, hermanos, ahí estamos retratados todos de alguna forma. ¿Saben por qué? Porque si usted dice, yo no cometo adulterio, yo no cometo fornicación, yo no tengo celos, yo no tengo envidia, yo no tengo, acuérdese lo que dijo Jesús. Oísteis que fue dicho, cualquiera que se acuesta con una mujer, adultera con ella, es culpable de juicio. Pero Jesús dijo, mas yo os digo, el que la dio para desearlo en su corazón, ya es culpable de juicio. Nadie se salvó. Entonces, ¿sí? Nadie se salvó. Eso aplica a todo lo demás. Yo no sé por qué, hermano, siempre nosotros en la iglesia se ha catalogado el pecado sexual como lo único censurable por los tabúes, por lo que sea. Pero el pecado sexual ahí está en la misma categoría de la mentira. En la misma, si eres culpable de una contienda, de una disensión, de una herejía, en herejía está el sistema religioso que no cree en la gracia, para empezar.
Si eres culpable de algunas de esas faltas que dice ahí, eres culpable de todas las demás. Y si te va a caer un juicio por adulterar, también te va a caer un juicio por mentir, por tener celos. Igual, hermano, yo creo que de los únicos, si es que de la mente estamos hablando, que yo no me hago culpable ahí, no, yo no soy hechicero. Por ese lado estoy bien. A ver, siga, a ver. Bueno, yo no soy un borracho. Homicida. Yo no soy homicida. Me he tomado unos vinitos a veces comiendo carne, donde hay otras culturas, y siento que vuelvo a ver y la mirada llega después atrasada, ¿verdad? Allá fuimos, hermano, a España en una ocasión con Jonás, mi padre. Y cuando estábamos allá en la mesa, esos pastores españoles sirvieron una carne y sirvieron un montón de vino y licores y todo, y por fin allá unas botellitas de agua, ¿verdad? Y entonces me dijo el hermano que me acompañaba, se inclinó así: hermano, yo no atropello la espiritualidad suya si me tomo algo de ahí. Y no había acabado de decirme cuando yo le dije: yo no atropello la suya, ya yo me estaba sirviendo también. Y los únicos que estábamos ahí con mirada de sospechosos éramos él y yo, porque todos los demás estaban con limpia conciencia, hermano. Ninguno salió borracho. No es cultura, hermano. Exacto, sí es. Eso es así. No falta algún legalista que diga: ve, a ver, está diciendo que podemos tomar. Puede tomar, no debe. Especialmente el que tiene problemas con eso. Que hay personas que si les meten un trago, Se alzan. quedan esclavizados por aquello. No se lo recomiendo. No. Pero juzgar a una persona que se toma una cerveza con la comida, siendo más específicos, o un vino de borracho, y que por eso no es salvo, primero está equivocado. No es borracho porque no ha caído en la disolución del licor. Y segundo, puede que no esté reinando en vida, pero salvo sí es. Lo que Dios salvó fue el espíritu y no fue la carne tuya. A ver, ¿y qué hago? ¿Qué hago con esta carne? Yo me veo ahí en Gálatas 5:19 en adelante. Yo estoy ahí presente. ¿Qué hago? ¿Sabe quién se hizo esa pregunta también? Pablo. Romanos capítulo 7. No, Marquito, no se me adelante, por favor. Romanos capítulo 7. Sí. ¿Qué estoy haciendo mal? Me traen ahí un cuerpo apoyón como para darme. No, nada. No. Romanos capítulo 7. ¿Qué hago yo con esta carne? Porque uno de todos esos o varios se me aplica. Si yo me pongo a fijarme en eso, yo no debiera estar aquí predicándoles a ustedes. Sí, así es. No podría. ¿Qué hago yo con mi carne? ¿Qué hago yo entonces? Pablo le hizo la pregunta a Dios: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Queriendo decir de este pecado. 7:24. Y yo le pregunto: Pablo, pero no fue que el pecado fue quitado. ¿Y qué diría Pablo? No, sí, con ese pecado no tenemos problema, pero es que siendo más específico, dice 21: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
duro, sí. No solo los miembros, digamos, de la anatomía que tiene que ver con la sexualidad del ser humano, sino que los demás miembros del cuerpo, que el tacto, el olfato, el gusto. Yo no fumo, hermanos, ni me gusta hacerlo. Nunca ha sido una práctica en mi vida. Pero a una persona que fuma, yo no lo juzgo, ni lo considero no salvo. No. Porque en primer lugar, ¿sabe qué? Yo, como escribía en el libro, me puse a buscar en toda la Biblia donde decía que es pecado fumar. No dice nada. Pero pregúntele a un pastor de una iglesia legalista. ¿Por qué se cree que una persona que fuma no es salva? Porque la única asociación que se hace es que está destruyendo su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso lo sabemos de sobra. En las cajas de cigarrillos vienen unas fotos ahí de unos pulmones todos negros y podridos, ¿verdad? Sí. Pero entonces, hermano, si yo le digo a alguien, sinceramente, y luego me encuentro un hermano fumando, y le digo, hermano, usted está mal. ¿Por qué? ¿Dónde dice la Biblia que yo no puedo fumar? A ver, no lo dice directamente. Tenía que haber existido el tabaco en el tiempo de Cristo y en el tiempo que se escribió en la Biblia, ¿verdad que sí? Sí, desde el principio que Dios hizo la creación, hizo el tabaco. No vamos a ser como un pastor legalista que cuando la gente comía chicle en la iglesia, pasaba con la mano y llegaba y le ponía la mano así, con una servilleta que le echara el chicle y le decía, Cristo nunca masticó chicle. Yo conocí a ese señor, no lo invento. Entonces, una vez en esa misma iglesia de Corpus Christi, hermano, después de un culto, estaba yo hablando con unos hermanos ahí en la iglesia y llegó una señora jadeando, agitada, corriendo. Pastor, hay una emergencia aquí. Y digo, ¿qué será? ¿Alguien se murió? ¿Alguien? Y así bajito me dijo, vea que el señor que está allá está fumando. Un señor que seguramente había venido a buscar a la esposa, que iba a la iglesia y se salió del carro a fumar su cigarro allá mientras la esposa llegaba. Y yo pensé, ay Dios mío, ¿verdad que rota? Y esa señora, como 3 meses después, se murió de un ataque por su obesidad que tenía. Si vamos a hablar de destruir el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, hermano, ¿por qué creamos esos paradigmas, esas Ignorancia. Yo no le puedo decir a una persona que esté fumando que no es santo porque corro el riesgo de que me diga, deja de comer tanta grasa, ¿ves? Me puede dar un ataque al corazón, el hígado graso, me puede salir las arterias, y mejor me quedo calladito. Está envenenado. No, por eso Pablo dice en Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurad, considerándote a ti mismo. No porque mis pecados no sean visibles, puedo juzgar al que tiene pecados visibles, porque todos pecamos de una forma diferente. Por eso es que tenemos que tener compasión de todos. Porque si tú empiezas a apuntar el dedo y a señalar a alguien, no me canso de repetir, hermano, perdón, yo sé que ustedes seguramente
conocedores de iglesia están pensando, pero el pecado fue quitado. Por favor, ya sabemos que somos salvos para siempre, que no tenemos pecado delante de Dios. Estamos viviendo aquí en la tierra. Pero si nos encontramos en esas situaciones, hermanos, tengamos compasión de aquella persona de Gálatas 5:19. Tengamos compasión, porque la vamos a necesitar después nosotros. Cuando yo vaya al banco de depósitos de misericordia y de compasión, la que no tuve para con el hermano que tenía una debilidad, o el hermano fulano aquel, y cuando yo necesite el oxígeno de la misericordia y la compasión y me meta en la cuenta mía, no tengo nada. No tengo nada. Yo les conté a ustedes ya aquí de la experiencia que tuve en la primera iglesia bautista de Houston, cuando llegó a predicar el hermano Swagger. ¿No se los conté? No. Yo era pastor en Texas, ahí mismo en la iglesia de Corpus. Parece que solo ahí fui pastor, ¿verdad? Pero ahí fue donde aprendí muchas lecciones. Y en las asambleas de Dios celebraron una conferencia anual. Y ese día nos tocó en la ciudad de Corpus Christi, y todos los pastores de Corpus eran los anfitriones de la conferencia nacional. Y en esos días había confesado Jimmy Swaggart el pecado con lágrimas allá en la televisión, ¿verdad? Y era una tristeza grande. Pasaron unos 2 o 3 meses y un día estaba leyendo yo una revista cristiana y había un anuncio que decía Jimmy Swaggart en la primera iglesia bautista de Houston. Y la primera iglesia bautista de Houston es una iglesia como de 15,000 miembros, hermanos, y el pastor, yo lo conocía, ya falleció el pastor, se llamaba el doctor John Bisaño, un hombre muy sabio. Y yo dije, ¿qué? Y llamé a la iglesia, vi un anuncio aquí en la revista Carisma, Jimmy Swaggart va a estar predicando ahí en la iglesia bautista. Y me dijo la secretaria, sí, tal fecha, me confirmó. Y era un domingo, y yo puse a un copastor que tenía a predicar ese domingo, y me subí en el carro, son 4 horas desde Corpus hasta Houston, me subí a las 5 de la mañana en el carro y arranqué para Houston. Yo eso no me lo voy a perder, Marquitos. Y llegué, paré a desayunar, llegué justo a las 10 a la hora de empezar, y cuando entré a la iglesia ya había mucha gente, hermano, y yo buscando en la plataforma a ver si veía a Jimmy Swaggart. Y buscándolo, y no lo vi, y le pregunté a uno de los sugieres, en inglés le dije, hoy va a estar el evangelista Jimmy Swaggart aquí predicando. El hermano Swaggart va a estar aquí predicando. Y como que dije, no hice el viaje en vano, ¿verdad? Y busqué un lugar estratégico, quedar cerca para no perderme aquello, hermano, porque un pastor pentecostal, un predicador pentecostal que siempre se la pasan tirándole a los pentecostales le tiran a todo el mundo, hasta ellos mismos. Y me senté, y ya cuando pasaron los preliminares salió John Bisaño caminando, y al lado de él venía Jimmy Swaggart, que acababa de confesar las tortas que se jalan. ¿Cuáles tortas? A ver, las mismas que nosotros también nos jalamos a veces. Dejémonos de cosas. ¿Aló? Sí, así es. Y ya, John Bisaño dijo, tenemos la honra de tener en nuestro medio al pastor Jimmy Swaggart. Y yo pensando que aquí en Costa Rica, ministerios que él fundó con dinero que recibía allá y mandaba para acá, y propiedades que compró, iglesias que construyó, en la noche que salió las noticias del fracaso de Jimmy Swaggart, estaban bajando todo lo que dijera Jimmy Swaggart, todo el mundo avergonzado, quitándolo, vergüenza da. Un bautista, de aquellos que nosotros decimos, ese es bautista, eso no están en nada, dijo en su iglesia grandísima,
televisado por todos los Estados Unidos, tenemos la honra de tener al pastor Jimmy Swaggart con nosotros en esta mañana. Y antes de darle lugar a él, tengo un par de cositas que decir. Dijo, número uno, si usted está aquí pensando que esto no nos puede pasar a nosotros los bautistas, está equivocado. Porque conozco muchos casos que no salen a la luz, pero que están pasando también dentro de nosotros. Y segundo, esto nos enseña que el tesoro de Dios está en un vaso de barro siempre. Mucha gente en el mundo creía que en Jimmy Swaggart estaba personificado el tesoro de Dios dentro de otro tesoro, ¿verdad? Y cuando se cayó y quedó la arcilla revelada y el pedacerío por todos lados, como que si no lo supiéramos, mira, el tesoro estaba en un vaso de barro. Eso lo dice la palabra de Dios, hermano. Y le dio el lugar a Jimmy Swaggart, y yo estaba que ni respiraba viendo aquello, ¿no? Porque yo todavía no conocía la gracia, pero ya yo anhelaba alguna cosa que más. Y cuando Jimmy Swaggart tomó el púlpito, dijo, había pastores, después de agradecerle a John Pisaño la gallardía que tuvo de tenerlo ahí en esa iglesia, siendo un pentecostal y siendo alguien que lo atacaba a él, dijo, había pastores dentro de mi denominación que yo levantaba y los tenía aquí siempre en alto. Y cuando me vieron tirado en la orilla del camino, me dieron una patada en los dientes. Y había otros pastores y líderes que yo siempre me la pasé atacándolos porque no predicaban la verdad, y señaló al doctor John Pisaño, de los que él atacaba. Digo, y cuando me vieron tirado en la orilla del camino, trajeron aceite y me echaron en la herida. Gloria a Dios, así es. ¿Sabe? Si nos encontramos a alguien en alguna falta de Gálatas 5, 19 en adelante, usemos misericordia, hermano. No podemos aplicarle 2 Corintios 5, 16 y decir, no lo conozco según la carne. No, nos damos cuenta en el momento lo que está pasando. Y si podemos ayudar de alguna forma, ayudemos. Pero no vayamos corriendo a publicar y acusar. No, eso de acusetas es de Levíticos, hermano, porque allá dice que la persona que miraba a alguien en algún pecado, en alguna falta, si no lo declaraba al sacerdote, se hacía cómplice de aquella, y ese error se ha traslapado dispensacionalmente y está ahora. Y entonces todos los creyentes evangélicos, casi todos, no puedo decir todos, pero casi todos, son acusetas. El que no ha entendido la gracia es acuseta, porque no se ve a sí mismo. Ve las faltas de los demás. Y cuando él necesite, no va a encontrar la misericordia que no dio a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, dijo el Señor. Así es. ¿Qué hace Abel cuando yo veo a alguien en alguna falta? Lo sorprendí, no ando buscando falta, no, pero a veces que sin buscar, ¿verdad que nos damos cuenta? ¿Qué hace Abel? Abel se recuerda que dice Pablo que la iglesia del Señor es como un cuerpo y que los miembros más débiles son los que más cubrimos. Entonces, en base a ese principio, en mi mente, como que yo ando con una cobija, con una cobertura, con algo en la mano, que cuando la necesito, cuando veo a un hermano en alguna suficiencia, que yo sé que está mal, como está mal algunas que yo tengo también, ando con esa cobija para taparlo, para cubrirlo.
cubrirlo. Porque si Pablo comparó a la iglesia con la anatomía humana y dijo que los miembros más indecorosos son los que más tapamos. A mí no me da vergüenza que me vean la mano, por eso no ando descubierto. La mano no tiene problema. Pero algunas de las partes privadas mías andan cubiertas 2 o 3 veces para que no se vea. Cuando se encuentre a un hermano débil, busque cómo restaurarlo en amor y procure bíblicamente que nadie se entere de eso. Si a usted Dios le permitió ver eso, es para que usted lo cubra. Así Para es. que no eche el fuego. Esa es gracia. Amén, así es. No sé cómo más enfatizar al respecto. Ya se me acabó el tiempo. Sí, tengo que terminar. ¿Cómo termino? 3 cositas y termino. Número 1. ¿Qué hacer con mi carne? Número 1. Trata hasta donde puedas. Que cuando ya no puedes, Dios llega a encontrarte al esfuerzo tuyo, al esfuerzo que hiciste. Ahí llega Dios. Ahí te encuentra, ahí te levanta, ahí te consuela, ahí te restaura, ahí te ama. 2. Cuídate de los hombres, no de Dios. Porque los hombres no perdonan. Dios sí. Dios no tiene problemas. Y si alguien te descubre, pídele a Dios que sea alguien de gracia, que te va a cubrir, que te va a proteger, que te va a entender. 3. Si eres instrumento de Dios, límpiate de esas cosas. Hasta donde puedas. Yo sé que cuando Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará? No apareció el chavo del 8 por allá diciendo, ¿verdad? ¿Quién me librará? ¡Yo! Dios se quedó entre ese verso y el que sigue. Hay un tiempo, un silencio, hay una pausa ahí, como Pablo diciendo, tal vez Dios tenga alguna fórmula mágica, tal vez Dios, y como no había nada, de nada, dijo, mas doy gracias a Dios por medio del Señor Jesucristo. Así que, con mi mente, dijo él, sirvo a Dios, y con mi carne. Amén, hermano. Amén, así es, claro. Gloria a Dios.